Buen día, jóvenes. Para mí es un placer saludarlos de nuevo. En esta oportunidad vamos a hacer una retroalimentación de los temas vistos la semana anterior, que se refiere a razones y proporciones. Vamos a comenzar definiendo el término razón. La razón es la relación que existe entre dos números, que se puede dar de dos formas: las aritméticas, que es por medio de la resta, y las geométricas, que es por medio de la división. Para nosotros, nuestro principal tema de estudio serán las geométricas. Entonces, una razón geométrica es aquella relación que se da entre dos números por medio de la división. Puede ser así: 10 dividido 2, que es 5, o también se puede representar como el cociente indicado de una fracción. Así, 10 dividido 2 igual 5. A esto le conocemos nosotros como las razones geométricas. El segundo término a definir son las proporciones. Nos vamos a enfocar principalmente en las proporciones geométricas, que son aquellas en donde se cumple la igualdad entre dos razones. De la definición anterior tenemos que esta razón ahora es igual a esta otra razón. Aunque los números son diferentes, ustedes se pueden dar cuenta que el cociente, o sea la razón entre los dos, 10 dividido 2 es 5, y de esta misma manera 15 dividido 3 es 5. A esto llamamos nosotros una proporción geométrica. Se puede escribir de otra manera, de una forma lineal, como se referirá de la siguiente manera: 10 es a 2, así como 15 es a 3. En los problemas de cálculo de proporciones vamos a encontrar cálculo de la cuarta proporcional. Esto ocurre cuando dentro de los 4 valores que conforman la proporción hay un valor desconocido, y a este valor desconocido le asignamos el nombre de una variable. En este caso vamos a tener como x. Entonces, el objetivo en el cálculo de la cuarta proporcional es encontrar el valor que le corresponde de x. Entonces, de acuerdo a la ley de las proporciones, nosotros tenemos que saber que el valor de un extremo desconocido, le llamamos extremo por la posición en la que se encuentra, va a ser igual al producto de los medios, en este caso 2 por 15, dividido el extremo que ya conocemos, sería 3. Entonces 2 por 15 es 30, dividido 3, el valor que le corresponde a x, que es la cuarta proporcional, sería 10. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues vamos a ver otra regla o ley de las proporciones. Nos dice que el producto de extremos, 10 por 3, 30, 2 por 15, 30, es exactamente igual. Para continuar con el grado de dificultad de los problemas sobre proporciones, vamos a estudiar ahora las aplicaciones. Para ello tenemos que conocer que a la hora de trabajar con proporciones vamos a encontrar algo que se llama magnitudes, las cuales se dividen en magnitudes directamente proporcionales y las otras, las inversamente proporcionales. Este tipo de magnitudes se diferencian porque en el caso de las primeras, al ser comparadas, las dos aumentan simultáneamente o disminuyen simultáneamente, hablando de dos cantidades que se están comparando. Las otras son las magnitudes inversas, son aquellas en las cuales al ser comparadas la primera aumenta y la segunda disminuye, o la primera disminuye y la segunda aumenta. Cada una de estas dos variantes le va a dar la naturaleza a los problemas de aplicación que vamos a resolver a continuación.
Los principales problemas de aplicación de proporciones son muy conocidos en el área de la matemática comercial. Son los problemas de regla de 3, que se conocen como regla de 3 simple y también regla de 3 compuesto. Asimismo, los problemas de regla de 3 simple se dividen en los problemas directamente proporcional y los inversamente proporcional. Vamos a empezar con los primeros. Como definimos anteriormente, cuando hablamos que dos magnitudes son directamente proporcionales, pues cuando a la hora de ser comparadas las dos aumentan o las dos disminuyen simultáneamente. Ok, aquí tenemos un problema típico de regla de 3 simple directa. Dice el problema: una persona en 3 días consecutivos vendió 9,000 quetzales. Si las ventas son proporcionales, aquí está el término de proporciones, ¿cuánto venderá en 8 días consecutivos? Los problemas sobre proporciones se dividen en 3 partes. Primero, el planteamiento. Nos planteamos la situación a la hora de comparar las magnitudes. ¿Qué magnitudes tenemos aquí? Tenemos días y tenemos quetzales. Entonces vamos a comparar de la siguiente manera. Decimos que 3 días es proporcional a 9,000 quetzales. A esto lo conocemos nosotros como el supuesto del problema. Lo vamos a identificar acá, supuesto. La segunda parte del planteamiento se conoce como la pregunta. Entonces ahora esa la encontramos aquí. ¿Cuánto venderá en 8 días? Aquí está la magnitud días. Y si se recordarán, en los problemas de cálculo había un valor desconocido que se le llamaba cuarta proporcional y lo vamos a identificar con la variable x. Y esta parte del planteamiento es la pregunta. Muchas veces hacemos cálculos indiscriminadamente y no hacemos o no ponemos atención a la pregunta que formula el problema. Entonces, ahora la segunda parte de la solución del problema será el cálculo. El día de hoy les voy a explicar un método que es mucho más práctico que el que aprendieron la semana pasada. A este método se le conoce como el método de los signos. El signo se refiere a lo siguiente. Después de hacer el planteamiento, que ya tenemos acá, vamos a observar cuál es la naturaleza de las magnitudes que se están comparando, días y dinero. Por ejemplo, la comparación y análisis es el siguiente. Si aumentamos los días, el ingreso en quetzales de las ventas va a aumentar también. Entonces, la naturaleza de esas magnitudes quiere decir que son directamente proporcionales. Las dos aumentan. Eso implica que yo voy a colocar un signo más en esta posición y un signo menos acá. Para la otra cantidad que tenemos aquí del lado derecho, vamos a asignarle siempre un signo más. Mucha atención con esto, siempre. Entonces, ahora para el cálculo vamos a hacer nosotros la siguiente distribución. La cuarta proporcional, o sea x, va a ser igual, recuérdense que esto viene de una proporción, al producto de las magnitudes asignadas con el signo más. En este caso sería 8 de los 8 días multiplicado por 9,000 dividido las cantidades asignadas con el signo menos. En este caso pues es solo una, que sería 3. La operación que está indicada acá nos va a dar como resultado el valor que corresponde a la pregunta que plantea el problema. 8 por 9,000 nos va a dar 72,000. Dividido 3, eso es igual a 24,000. Entonces, la respuesta a la pregunta que genera el problema será que
las ventas de 8 días van a ser igual a 24,000 quetzales. Entonces, concluimos con que en los 8 días, las ventas $24,000 quetzales. Veamos el concepto de la situación acá. Las magnitudes que se están comparando son directamente proporcionales porque las dos aumentan al mismo tiempo. Los días aumentaron de 3 a 8 y las ventas aumentaron de 9,000 a 24,000. Entonces ahí podemos comprobar que aplicamos bien el concepto de una regla de 3 simple, directa. En el siguiente problema vamos a encontrar el segundo tipo de magnitudes que venimos estudiando, las magnitudes inversas. Plantea la situación el problema diciendo si 16 hombres se tardan 8 días en realizar una obra, la pregunta, ¿cuántos días se tardarán 20 hombres en realizar la misma obra? Vamos a plantear entonces la situación de la siguiente manera. Primero, el planteamiento del problema. ¿Qué magnitudes están comparando? Días contra número de hombres. Aquí está. Entonces dice 16 hombres realizan la obra en 8 días. Y la pregunta es, ¿cuánto se tardarán 20 hombres en realizar la misma obra? Aquí tenemos entonces 20 hombres y el valor desconocido X ahora es el número de 10. Veamos algo interesante en esta situación. Si yo aumento el número de hombres para realizar una obra, se van a tardar menos tiempo. Aumentan los hombres, disminuye el número de días. ¿Por qué? Porque habrá más gente para trabajar. Entonces, analizándolo por el método de signos, va a ocurrir lo siguiente. Se recordarán del problema anterior que como era directa, yo asignaba un signo más aquí y signo menos acá. Pero como ahora es inversa, decimos que el asignar los signos es al revés o al contrario. Antes aquí era más, cuando era directa, ahora le vamos a asignar menos. Y aquí más. Como dijimos en el problema anterior también, aquí siempre va a ir más. ¿Dónde va a ir siempre el signo más? En la columna donde está la variable, o sea, el valor desconocido. Para el cálculo vamos a venir ahora y vamos a decir lo siguiente. La cuarta proporcional X, o sea, el valor desconocido, va a ser siempre el producto de los valores asignados con signo más, 16 por 8, dividido las cantidades con el signo menos. En este caso es 20. $16 por 8 me da 128 dividido 20 me va a dar como resultado 6.4. ¿Y cuál es la magnitud que nos hacía falta? Pues 10. ¿Qué quiere decir esto? Que los 20 hombres se van a tardar 6.4 días. Podemos poner un aproximado de 6 días y medio. Observemos el comportamiento. A más hombres, menos días. Eso quiere decir que es una regla de 3 simple inversa. Y para concluir, pues anotamos la respuesta. Decimos que 20 hombres se tardarán para ser precisos, pues serían 6.4 días. Y ahí tenemos entonces el segundo tipo de magnitudes, las que son inversamente proporcionales. Espero que la información de hoy les sirva de algo para poder resolver cualquier tipo de problemas. Recuérdense que a la hora de la aplicación de cualquier tema, pues normalmente no nos dicen algún método específico. Nosotros usamos el más práctico o el más fácil que se nos haga. En este caso o en este tema van a tener dos, el que estudiaron la semana pasada y el que les acabo de presentar. De todas formas, cualquier consulta, pues estamos a la orden. Recuérdense que tienen que cuidarse
para que cualquier momento nos volvamos a encontrar y esperemos que estemos todos.